Camilo es rector del colegio Los Nogales, un colegio privado de Bogotá que durante muchos años ha tenido grandes reconocimientos por sus, digamos, resultados académicos y liderazgo en la comunidad. Eh, Parte de su estrategia para abordar la pandemia y que a mí me llamó mucho la atención y fue principalmente el motivo por el cual quise invitar a Camilo es que ellos decidieron adoptar una política de currículos abiertos. Eso significa que hicieron públicos en su página web, que los invito a que conozcan, eh, los programas de planeación en clase para preescolar y para primaria, las planeaciones de clase y digamos, los programas para enseñar del colegio. ¿Qué significa que eso esté público? Significa que ustedes lo pueden consultar y verlo. Esto es una práctica que se empezó a usar hace varios años en muchas universidades, en que se empezaron a abrir los currículos, en una onda de abrir el conocimiento y, digamos, plantear otras maneras de compartir información. Camilo está reconectándose por otra plataforma, ahora sí ya lo escucho. Hola, ¿cómo están? Ya, ahora sí. Bien, Ya ahí estoy tuvimos... cerrándote en tu presentación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, me parece muy valioso como aporte a la comunidad. Camilo también tiene una página de Facebook que vale la pena que le echen un ojo, que se llama Aquí estamos para ti, está muy bonita, también en onda como de compartir lecturas y conocimientos como con una comunidad de padres y profes, y es columnista del Espectador, de manera que, y tiene pues una perspectiva de rector que es muy distinta de un profe y que es muy distinta de una madre, y la idea de este panel es tener como una diversidad de perspectivas, no, no es como poner a nadie, en fin. Camilo, muchas gracias. Desaparezco y cuando ya estemos cerca de cumplir el tiempo, vuelvo a aparecer, ¿vale? Vale. Recuerden que hagan sus preguntas, yo las voy aquí capturando. Chao. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Catalina. Qué rico poder estar acá acompañando a este grupo de personas. Definitivamente, pues estamos en una situación un poco diferente y yo creo que las personas que deciden educar en casa son unos valientes y tienen una perspectiva pues muy bonita, y qué rico que puedan dedicarle ese tiempo a la educación de sus hijos. Claramente lo que a los colegios nos tocó hacer en este proceso no es el mismo modelo que nos hablaba Ana Paulina hace un ratico, sino es un cuento un poco diferente, porque lo que estamos haciendo es ajustando el proceso de educación que ocurre en un colegio a que ocurra en casa con unas estructuras bien distintas. Igual estoy seguro que de las metodologías que tienen los padres de familia que educan en casa podemos aprender muchas cosas. Y dentro de eso, pues yo ahorita les quiero mostrar unos videos. Vamos a ver si la tecnología no lo funciona porque estaba teniendo problemas de audio, pero vamos a ver si lo logramos. En todo caso, pues yo creo que en el caso del Colegio de Los Nogales, cuando empezamos a ver que estaba ocurriendo todo este tema de pandemia y que había una posibilidad importante de que nos íbamos a ir para la casa, empezamos a organizar unos mecanismos para que pudiéramos dar una continuidad al proceso de aprendizaje. Y realmente es muy importante que nos detengamos en ese concepto de aprendizaje. ¿Qué quiere decir aprendizaje? Porque aprendizaje puede verse como ir al colegio a aprender matemáticas o aprender geografía o aprender educación física, o el aprendizaje va un poco más amplio y aborda distintas dimensiones, obviamente la intelectual, pero también la física, la socioafectiva, y hay muchos otros elementos que entran a jugar en un proceso de aprendizaje que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando uno piensa en transferir de un espacio presencial a un espacio virtual, muchos de esos procesos académicos, pues hay unos retos gigantescos. Y esos retos gigantescos, pues obviamente tienen muchos elementos que hay que tener en cuenta. Aquí yo creo que para nosotros como colegios, pues hemos tenido
un reto de adaptarnos y hacer una transición de una manera muy, muy, muy rápida. Y eso pues obviamente nos ha llevado a aprender también de una manera muy rápida. Y básicamente cuando buscábamos dar esa continuidad al proceso de aprendizaje, lo que estábamos pensando es cómo podemos dar continuidad a los procesos que ya venían ocurriendo tanto a nivel académico como a nivel emocional en el colegio y cómo podíamos ajustar los currículos y los programas para asegurarnos que estos procesos se estuvieran dando y se pudiera dar esa continuidad. Para nosotros, el dar esa continuidad del proceso de aprendizaje también tenía un elemento súper importante y era también acompañar a las familias en esta transición cuando pues hay muchos, muchos elementos que entran a jugar y que pues pueden ser complejos. Entonces, a través del abordaje que nosotros le hemos dado desde el Colegio de los Nogales, de poder ir manteniendo unas estructuras básicas, manteniendo unas rutinas básicas y buscando a través del trabajo que hacen los profesores de lograr un enganche y una conexión perfecta, pues no perfecta, pero sí una conexión continua entre los profesores y los estudiantes, podemos hacer esa continuidad del proceso de aprendizaje. Y en el colegio esto se dio de una manera muy rápida. Realmente tuvimos desde el día que se decidió que se paraba el colegio presencial, eso fue un fin de semana y el mismo lunes nosotros arrancamos con nuestro colegio virtual. Y ahí el principio básico que tuvimos fue darle esa continuidad al proceso de aprendizaje, fortaleciendo esas relaciones y esa conexión entre los profesores y los niños a distancia. Y eso pues obviamente se da muy distinto con niños más pequeños, con niños pues más medianos y con niños más grandes, todo varía un poco. Obviamente en este proceso tenemos que estar mirando cómo balancear la parte de pantalla, la parte virtual y la parte de no pantalla. Y ese es un reto grande que yo creo que ya cuando empezamos a tener algunas de las herramientas podemos empezar a usar muchos más elementos de casa. Por ejemplo, tenemos en Nogales varios profesores que han decidido usar cocina como una de sus herramientas en ciencias y en algunas otras materias. Hay todo un tema de lectura en casa también que se promueve muchísimo y ahí pues estamos trabajando en ese aspecto. Voy a tratar de compartir pantalla. Vamos a ver cómo funciona esto. Que aquí estamos. No sé si podemos dividir la pantalla en dos y poner la pantalla aquí un segundito. Creo que si pones Sí, lo que compartir pasa es que yo estoy en pantalla. el celular, por lo que tenía los problemas de Ah, sonido y en la otra listo. conexión. Espérate, a ver. La otra conexión vas a quedar si creo que pones, ya estoy viendo tu pantalla. Ya la, ay, Listo. ya me voy yo. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, pues aquí tenemos, lo que hicimos rápidamente fue hacer una transferencia del colegio presencial al colegio virtual, usando como estructura, pues una página web. Entonces, si uno entra a la página del colegio, que es nogales.edu.co, y encuentra pues este ingreso y ahí hay una visión del colegio virtual. Y si se hace clic sobre el colegio virtual, le abre una página que tiene todos los recursos que hoy en día tenemos disponibles. En esta página virtual hay varios elementos que quisiera resaltar pues en este tiempito. Por un lado, hay una base general de cómo funciona el colegio virtual, el esquema de clases, cómo diferenciamos los momentos sincrónicos en donde todo el mundo está conectado en vivo con unos momentos asincrónicos o diacrónicos donde los estudiantes están haciendo trabajo por su cuenta. Entonces esos momentos pues ahí se van mostrando. Qué pena ahí creo que tuvimos un momento que acá con el cambio ya. En este momento en la página de colegio virtual hay una sección de preescolar y una sección de primaria. En esta sección de preescolar, si bajamos, pues están todos los lineamientos generales, algunas de las metodologías, y podemos encontrar en algunos de estos casos los vínculos de las planeaciones de cada uno de los cursos. Les voy a poner aquí un ejemplo.
Estos son recursos que, como decía Catalina hace un rato, hemos decidido dejarlos abiertos, no solo usarlos para los niños de Nogales, sino para cualquier niño y cualquier colegio a nivel nacional e internacional. Y pues aquí básicamente está la agenda del día, en donde los profesores y los niños encuentran toda la información. Esto tiene, buscando esos principios de conexión y de mantener las relaciones, tiene unos vínculos. Entonces, si yo hago clic sobre este vínculo, esto es la clase del viernes de Mónica en Jardín C. Ustedes ahí ven a Mónica, creo que no la pueden oír, pero pues eso lo dejo para después, que ahí está Mónica en su clase hablando un poco lo que fue la semana y ella le da continuidad al proceso académico durante la semana y da la cohesión que se necesita. En este proceso, pues los niños obviamente tienen esta posibilidad de conectarse con Mónica y los niños del colegio, pues obviamente mantienen una conexión sincrónica con Mónica, que es bien importante. Eh, Voy a volverme aquí un segundito al colegio virtual. Entonces, pues ahí uno puede hacer un seguimiento de todo el proceso. Eh, por otro lado, pues ahí, entonces, para preescolar y para primaria tenemos toda la información disponible. Y esa información, pues si ustedes hacen clic en cualquiera de estos temas, hay clases de motricidad, hay clases de matemáticas, hay clases de todo tipo de cosas, porque la responsabilidad de los profes aquí es asegurar que haya una continuidad en ese proceso académico. Y nuevamente, esto es distinto que la educación en casa que nos hablaba Ana Paulina, porque aquí estamos es dándole continuidad a un proceso de colegio que ya venía andando. Y eso es importante pues tenerlo en cuenta. Eh, Obviamente la transición a un modelo de este estilo ha sido una transición que ha sido dura y tengo que resaltar el trabajo del equipo de profesores que ha sido increíble porque pues han logrado hacer una transferencia de ese mundo presencial a un mundo virtual y en el caso de profes de preescolar y de primaria es fantástico ver cómo de esta manera pueden mantener esas conexiones. Cuando uno le agrega adicionalmente esas reuniones virtuales que se dan entre los niños y los profes, pues se da una continuidad de ese proceso que es bastante importante. Eh, Aquí voy a volver a la presentación un momento. Esto de manejar dos aparatos es interesante, pero lo estamos logrando. Entonces, gracias por su paciencia. Yo tenía aquí para mostrarles también un videíto de una profe de música. Creo que aquí el sonido tampoco no va a funcionar y en este caso pues el sonido sí es fundamental. Pero básicamente las profes a través de video pueden hacer seguimiento y mostrar, por ejemplo, Ana Fernanda es una profesora de música y ella está cantando Arroz con leche, que pues por los problemas de sonido no la pueden oír, pero si entran a esas planeaciones de música en transición, ahí está Ana Fernanda dando todas las directrices de los procesos de ritmo y también de melodía que son importantes. Y aquí hay un pedacito de clase de matemáticas que también, en este caso, la profesora María Estela adaptó un proceso de tablero y está enseñando proporciones y pues cómo se manejan en un espacio estas proporciones. Entonces, pues yo creo que aquí voy a apagar la pantalla. Un segundito. Bueno, pues ahí podemos seguir hablando. Realmente en el esquema de educación virtual de un colegio, pues como les decía, nosotros como colegio sí decidimos mantener esa educación abierta y hemos tenido más de 25.000 visitas únicas en varias de las páginas, incluyendo en muchas de estas páginas de preescolar y de primaria. Y creo que fue también un momento muy bonito porque, a ver, voy a cerrar acá. Un segundo. Tengo que volver para parar de compartir pantalla. Listo. Bueno, aquí ya volvemos. Entonces, pues fue un momento muy importante para nosotros. Hicimos esa transición rápida. Y al hacer esa transición rápida, pues también fuimos conscientes que había colegios y había otros esquemas de educación que no iban a permitir hacer la transición rápida por mil razones. Entonces, al tener esos recursos, pues sí hemos tenido un montón de personas alrededor del país usando los recursos de Nogales, lo cual pues nos da mucho orgullo. Y esos recursos, como les mostré ahorita, pues están abiertos. Hay algunas cositas
que no están abiertas, pues que son de los textos que necesitan clave o que usan nuestra plataforma de aprendizaje virtual que pues, venimos usando, que nosotros lo llamamos Tapir, que también necesita clave, pero de resto la mayoría de los recursos y las clases para preescolar y para primaria están disponibles ahí. Yo quisiera, pues, en este proceso también, y sé que ya se me está acabando el tiempo, pero estar como muy claro en cuál es el rol del colegio y de los profesores y cuál es el rol de los padres de familia. Porque, pues, si bien en el caso de Ana Paulina, la responsabilidad de educación en un esquema de educación en casa de homeschooling es de los papás completamente, aquí la responsabilidad de educación, pues, es un poco conjunta, pero tiene una gran responsabilidad en el colegio y en los profesores. Para los profesores, la gran responsabilidad está en organizar esa secuencia de aprendizaje, asegurar que haya conexión entre un tema y otro y unir todos los temas y obviamente hacer el seguimiento del aprendizaje, que eso es uno de los retos grandes porque a nivel presencial uno lo puede hacer, pero pues aquí hay unos retos mayores. Entonces, pues en ese sentido, como profes también estamos aprendiendo a cómo poder mirar si los niños están aprendiendo en un modo virtual. Y eso es fundamental. El rol de los padres, y esto cambia según la edad de los niños, sobre todo en los más chiquitos, los papás pues están muy activos en este proceso. Si bien no son los que están diseñando la secuencia de aprendizajes, son los que tienen que ayudar a los niños en aspectos de organización y en aspectos de regulación. Esas son las cosas que los profes hacen en el salón de clase, ayudando a los niños a organizarse y a poder llevar a cabo la secuencia de aprendizaje, que en este caso los profesores proponen y ya los padres de familia nos ayudan a llevarla a cabo. Y pues en eso yo creo que el trabajo en conjunto ha sido fundamental. Para nosotros, pues hay 5 grandes factores que han ayudado a que la transición a una educación virtual se haya podido dar de una manera efectiva. La primera es que el colegio tiene un currículo muy claro y un currículo muy estructurado que en el momento que vimos que íbamos a tener que cambiar nuestro esquema de funcionamiento, podíamos empezar a decidir qué usábamos y qué no, qué agarrábamos y cuáles eran esas habilidades indispensables, cuáles eran esos contenidos fundamentales y trabajar esos. Y también reaccionar y decir, hay algunas cosas que no vamos a poder cubrir en el currículo. Entonces, eso es lo primero, el currículo. Lo segundo es un equipo de profesores con un compromiso increíble y yo creo que todos los profesores en el mundo se han tenido que reinventar en estos últimos meses, pero en el caso de Nogales yo realmente estoy muy orgulloso del cuerpo docente porque han hecho unas cosas maravillosas y han logrado hacer todas esas transiciones de una manera positiva, manteniendo la conexión con los niños, manteniendo el aprendizaje, ese enganche y esas relaciones. El tercer elemento es una infraestructura tecnológica que pues, es importante tener. El cuarto es una disposición por parte de los estudiantes para aprender, porque yo creo que si los estudiantes no están acostumbrados a poder moverse en un mundo académico y estar listos para responder a esos retos académicos, pues sería muy difícil. Y lo quinto, pues es esa presencia permanente y acompañamiento de los padres de familia que ha ayudado a que el proceso se haya podido dar. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo último antes de pasar a preguntas, Catalina, es qué hace falta de la educación pues, presencial versus la educación virtual, porque uno podría decir, uy, no, si esto está funcionando, también quedémonos en lo virtual. Pero hay todo un tema de movimiento físico, sobre todo en esta cuarentena, que no se puede dar de manera virtual, igual que como se daría en el colegio, donde uno podría correr y hacer unas secuencias muy importantes en esa parte física. Y lo otro es ese intercambio social en los estudiantes que sea tanto formal como informalmente. Y eso también es muy difícil de poder recrearlo en un mundo virtual. Y pues hacemos ensayos y hacemos intentos y tratamos de hacer cosas como izadas de bandera y cosas de ese estilo, pero no es tan fácil. Entonces, pues gracias Catalina por la oportunidad. Qué pena los problemas técnicos, pero creo que los pudimos sortear. Camilo, muchas gracias. Sortear en vivo y en directo problemas técnicos es parte de este universo. Voy a decirte varias de las preguntas. Yo creo que hay temas comunes en muchas y sé que hay muchas que Edward les va a aportar también muchas luces, porque
Ya lo van a escuchar, la experiencia de Edward. Entonces dice Anabel, ¿cómo dar continuidad a los procesos en comunidades donde no se cuentan con las condiciones tecnológicas y los profes no tienen ni las condiciones ni los conocimientos? Nelly de Perú dice, ha sido un gran reto educar a los niños de preescolar. ¿Qué recomendaciones tienes para este segmento? Nelson Lombana dice, me parece que la educación es más elitista o de menos calidad, ¿o no? Diana Lucía, ¿qué base teórica soportan sus metodologías de enseñanza? Ingrid, ¿las clases quedan grabadas o tienen alguna caducidad? Natalia, ¿cómo hacen los procesos de lectura en las reuniones virtuales? ¿Cómo es la interacción entre estudiantes y docentes? Lucy, ¿cómo hacer con los niños cuyos padres son analfabetas? Biblioteca Lucía. ¿Cómo lograr este acompañamiento cuando no hay conectividad? Ingrid. En mi institución, las actividades duran un par de días colgadas, pero no las alcanzan a acabar. Supongo que se refiere a como cumplir Tiempos. las tareas. Gina. ¿Hizo el colegio alguna inversión extra para implementar el colegio virtual? Luz Elena, ¿siguen los horarios normales? Duperli, ¿cómo hacer cuando los profes no conocen bien las herramientas? Lilian, ¿qué tan objetiva es la evaluación de los niños? Y acá hay una, Andrés Mauricio, ¿cómo podemos tener participación en las bibliotecas públicas con los estudiantes si la mayoría de nuestros servicios son físicos? Esas bibliotecas, Andrés, vamos a hablarlo más luego. Ujú. Y eso, ahí hay un batallón de preguntas, así ¿Cuánto que tiempo tengo? 20 minutos adicionales para responder todas las preguntas. démosle hasta las 12 del día. Viene Eduard con sus preguntas y ya ustedes Perfecto. por WhatsApp me dicen si quieren hacer un mini foro final, pero ya me lo dicen No, pues ustedes. voy a tratar de unir, creo que no puedo hacer una referencia a cada una de las preguntas. Voy a tratar de unir algunas de ellas para poder responder. Yo creo que pues sí hay un tema muy grande de acceso a Internet y conectividad que afecta estos procesos. Pues en ciudades grandes tal vez es más fácil tener acceso a Internet o tener acceso a WhatsApp. En áreas más retiradas es mucho más complejo, y si los niños están retirados unos de otros, pues eso tiene unos retos adicionales. Pero yo he visto unas iniciativas maravillosas que se dan en esos sitios un poco más apartados. Hay profesores usando recursos de distinta índole. Por ejemplo, pues los colegios de la UNCOLI, que es la Unión de Colegios Internacionales en Bogotá, han desarrollado un currículo que se llama Aulas sin Fronteras, en conjunto con el Ministerio de Educación. Ese currículo hoy en día está en la plataforma Colombia Aprende y se puede bajar. Entonces, pues si bien uno no necesita conectividad permanente, sí necesitaría poder bajar algunos de esos recursos y ya trabajar con los textos, con algunas de las informaciones que tienen. Entonces, pues para esos colegios que tal vez están más apartados y esos profes que están trabajando pues más apartados, miren esos recursos de Aulas sin Fronteras. Son recursos que tienen pues libros en ciencias, matemáticas, sociales y lenguaje español de séptimo, octavo y noveno en este momento. Entonces, eso está ahí en la página de Colombia Aprenda, y les recomiendo esos recursos que han hecho varios colegios de la UNCOLI y están disponibles de manera gratuita. Entonces ahí uno puede agarrar algunos de esos recursos. Hay un reto gigantesco con padres analfabetas, porque sobre todo con los niños más chiquitos, ¿cómo hacen? Y en ese sentido, pues sí necesitarían usar mucha de la guianza del profesor a través de videos o a través de, pues yo conozco muchos colegios que también están moviendo algunos de los recursos y videos de profes a través de WhatsApp. Entonces, pues en ese sentido, esos son algunos recursos que se pueden trabajar. A nivel de tiempos, pues obviamente todo cambia, y nosotros pues estamos mirando cómo ajustar currículos dados los tiempos que tenemos. Había una pregunta sobre horarios. Nosotros hicimos unos cambios de horarios. Básicamente la estructura horaria de primaria y secundaria se mantiene,
en preescolar lo que buscamos fue generar unos espacios y la mayoría de lo de preescolar es a través de los videos que no tienen caducidad, esos están casi todos a través de YouTube, porque pues los papás tienen que tener flexibilidad para trabajar con los niños. Entonces, si un papá está trabajando en horas de la mañana y tiene unas horas por la tarde, pues de pronto agarra esos recursos y los implementa por la tarde. Ahí pues hemos trabajado con algunas sesiones sincrónicas, pero la gran mayoría del trabajo con preescolar se maneja asincrónico. Y a nivel de horarios, pues sí hemos hecho unos ajustes. Por ejemplo, los niños ya no están entrando a las 7 de la mañana, sino están entrando a las 8:10, tienen 2 horas de almuerzo y estamos ajustando algunas de las áreas para poder darle prioridad. Pero como les mencionaba hace un rato, sí nos interesó mantener una estructura y una rutina que fuera muy similar a la del colegio para pues, darle continuidad a esos procesos de aprendizaje. Preguntaban sobre el tema de evaluación y yo creo que ese es uno de los retos más grandes en este tipo de educación, porque pues no es solo hacer exámenes, porque pues el examen solo nos da una serie de cosas y he visto unas prácticas maravillosas en los profesores donde tienen grupos pequeños de manera sincrónico y hacen conversaciones orales o los estudiantes muestran resultados de sus procesos de aprendizaje a través de temas escritos que pueden mandar o a través de videos también que muestran cómo han desarrollado algunas de esas habilidades. Entonces, pues obviamente hay que partir de la buena fe y que todos están haciendo lo mejor, más que por una nota, por un proceso de aprendizaje. Y yo creo que eso es un cambio importante que todos tenemos que hacer. Aquí estamos mirando no si el niño pasó con una nota o no, sino aprendió esta habilidad o este concepto que queríamos que aprendiera. Y en eso pues hemos hecho mucho énfasis. Y yo creo que pues este es un trabajo de todos como sociedad. Yo creo que a la larga pues nos interesa poder a través de soltar esos recursos generar un poquitico más de equidad, sabiendo que en este momento la inequidad se amplía, pues porque hay brechas de acceso a Internet, hay brechas de acceso a recursos, pero un colegio como Nogales es muy consciente de cómo puede aportar y parte de ese aporte es a través de los recursos abiertos que pues ahí estarán en la página por un tiempo. Entonces uno puede que no esté siguiendo la secuencia de aprendizaje específica, pero sí puede agarrar algunos de los recursos para llevar a cabo pues actividades y procesos de aprendizaje con los niños. Yo creo que ahí logré pegarle a casi todas. Súper, muchas gracias, Camilo. Te voy a poner en la parte de atrás y Perfecto. cuéntenme por el WhatsApp. Bueno, si hacemos al final otra serie de preguntas o no, bueno, en fin. Chao, gracias. Listo.